La sensación que sentía cada vez que veía un episodio de este anime me recordaba a los cuentos de los hermanos Grimm, cuyas historias son muy crudas. Tengo que ser honesta, en un principio lo juzgué mal por su diseño de personajes tan infantil y adorables, porque pensaba que se trataría de una fantasía y aventura calmada, en la que nos mostrarían el camino de un niño para hacerse fuerte para convertirse en un gran rey. ¿Y adivinen qué? Sí, efectivamente, de eso se trata, pero con un toque nada infantil. Algo que me gustó fue la ambientación y el diseño de personajes. Si bien mencioné que no me llamaba la atención en un principio, también es de elogiar que en lo que se refiere al típico diseño de anime japonés se siente fresco, y este diseño de personajes le da un aire diferente al anime. Otro acierto son los personajes. Si bien no los considero de lo mejor, sí están bien construidos, cada uno sintiéndose auténtico y con una personalidad muy marcada, y aunque en un principio parezcan un arquetipo, estos llegan a tener momentos en los que podemos cambiar de perspectiva de cada uno de ellos, y conociendo sus deseos, sus sueños y sus historias. Me gustó que cada uno de ellos tuviera su importancia en la historia y no se sintieran de más. ¿Tienen uno favorito? ¿Tienen uno que hayan odiado? Osama Ranking nos presenta un mundo fantasioso donde acompañaremos a nuestro protagonista Boji, hijo del rey gigante, siendo menospreciado por el reino y sus habitantes porque a pesar de ser hijo de un gigante, es pequeño, débil y sordo. El príncipe, al lado de su mejor amigo Kage, se embarcará en una aventura para hacerse más fuerte mientras en el reino suceden conspiraciones, traiciones y conflictos. ¿Qué decir de esa animación tan hermosa? Es bonita, algo esperable de Wit Studios. La narrativa de la obra es interesante, mostrándonos poco a poco las explicaciones del por qué Boji es como es y cómo él va aprendiendo a hacerse más fuerte, además de mostrarnos la crudeza de lo que una persona diferente y subestimada siente ante el desprecio de los demás. El inicio me parece lo mejor de la serie, ya que nos plantea lo que vamos a ver en un futuro, y el desarrollo es muy bueno, y el clímax, aunque va flaqueando en algunas cosas, me parece correcto. ¿Y su final? Esta historia pudo ser grandiosa, sin embargo, considero que tiene un grave error que termina siendo una gran mancha en la misma. El final afecta una obra, ya sea de forma negativa o positiva. El final de Osama Ranking es malísimo y por desgracia afecta al producto en conjunto, convirtiéndose en una enorme mancha para la obra. ¿Por qué digo esto? La resolución del conflicto es de lo más absurdo y nada sólido que sustente las decisiones finales. La historia nos iba contando cómo para poder llegar a tener un reino tranquilo se debía de destruir la raíz de todo el conflicto y cómo este ser malvado, o sea el villano, el antagonista, debía ser destruido. El final se siente anticlimático, como si el autor hubiera deseado zanjar todo a la de ya. En ese primer gran conflicto, o sea esta primera temporada, primero, el error menos grave, a mi consideración, es el poder de la reina Healing. Si bien desde un principio se nos mostró la habilidad de curación de ella, es inevitable no sentir que los personajes están fuera de peligro, quitándole un poco de preocupación a las escenas de peleas. Esto se va viendo poco a poco cómo afecta a la obra. Por ejemplo, en el episodio 20, si no me equivoco, cuando Boss en el cuerpo de Daida utilizó la magia heredada de su madre, quitándole peso a la escena de preocupación. Por lo general, este tipo de poder en cualquier obra siempre va a tener cierta negativa seria en cualquier trama. No quiero decir que esto sea malo o que el uso de este poder sea algo malo en sí. Simplemente que si solo se utiliza para la carta de sanar a los protagonistas o principales de la obra, el resultado siempre recaerá en que no nos sentimos preocupados por los personajes porque sabemos que no van a morir, porque en cualquier momento el que tiene este poder de sanación o curación va a llegar en el momento adecuado para poder ayudar a nuestros protagonistas. Ahora,
Si no fuera por el próximo punto, que es el que verdaderamente considero el error garrafal, el poder de healing no me hubiera molestado en lo absoluto. El error garrafal, lo peor de lo peor. Perdonar las matanzas y hacer como que no ha hecho nada malo el villano en turno, sin obtener un verdadero castigo. Y no es error de este anime, es de otras muchas historias y otros muchos animes. Pero quizás ustedes me digan que Miranjo sufrió mucho, fue una víctima de las circunstancias. Y yo te respondería, sí, lo fue. Pero ya no solo es una víctima que está buscando solo venganza, se convirtió en una bruja cruel que utilizó y engañó a todos para poder vengarse de personas inocentes. Por ejemplo, en el episodio 22 sentí cierta rabia, tengo que decir que de forma no literal, una exageración, pero sentí en cierta manera decepción, no solo al ver que la perdonaron así como así, sin tener una verdadera repercusión. Además de ser salvada, se termina casando con el príncipe Daida. Se termina casando, convirtiéndose automáticamente en una princesa del reino que deseaba destruir. Ahora imagínense, ¿cuál hubiera sido el resultado final si, hipotéticamente hablando, no existiera el poder de la reina Healing y Miranjo sí hubiera asesinado a sus contrincantes? ¿La hubieran perdonado de igual manera? Esa fue la gran mancha que yo vi. Utilizan la carta de curación para hacer sentir, entre comillas, al espectador que el villano no es tan malo porque no asesinó a los personajes buenos, no asesinó a nuestros personajes favoritos, aunque sí era cruel porque no lo dejó claro en anteriores episodios. Y esa es la razón por la que esta historia existe, por el personaje de Miranjo y sus acciones malas. Y a pesar de haber hecho sufrir a Bojji, siquiera antes de nacer y después de haber nacido, de haber manipulado al príncipe Daida y hacerlo sufrir en un lugar oscuro, además de ser titiritero de todos en el reino, me dicen que al final Miranjo fue perdonada. ¿Por qué? ¿Por qué Daida se casó con ella? ¿Por lástima? ¿Por amor? ¿Y por qué todos estuvieron de acuerdo y nadie con raciocinio dijo que era una loca manipuladora asesina y que debía de ser castigada en vez de ser recompensada con casarse con Daida? Ojo, mi problema no va a que fue perdonada. Mi problema es que no tuvo un castigo que realmente merecía. Osama Rankin es una obra hermosa, cuya fortaleza es su mensaje de determinación, fuerza de voluntad, creer en ti mismo, con un bonito mensaje de superación que lastimosamente tiene una enorme mancha llamada anticlímax. Bueno, esa es mi opinión, ¿y la tuya? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó del anime? ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué no estás de acuerdo con lo mencionado? Déjamelo saber en los comentarios que yo con mucho gusto te leo. Y me pregunto quién soy yo, porque mirando a cualquier lado no me siento bien cuando me sentiré bien. Las mentiras de la vida te hacen crecer y dudar.